Um, Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Mentalismo Libre y México Libertario. Vamos a tocar un tema muy padre, que es lo que muchos a veces dicen que es magia, y critican mucho la economía austriaca, el liberalismo, porque hemos usado una palabra que a veces confunde y pueden creer que hay magia, y esa magia no es como tal, no es lo que creemos que puede llegar a ser. Estoy hablando del orden espontáneo. Pues, ¿quién lo está poniendo el orden? Vamos a verlo. El orden espontáneo, vamos a tener que explicarlo primero como es en la naturaleza. El origen de la vida, gracias a Alexander Oparin, nos explicó más o menos cuál es la teoría más aceptada para que haya vida. Los átomos, como todos saben, tienen sus núcleos, que son positivos, y sus electrones alrededor que dan vueltas, que son negativos. Estos tienen fuerzas que los atraen y los repelen. Y están ahí, dando vueltas como locos, pum, 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 uno al otro, sin ningún orden. Al azar, aleatoriamente están dando vueltas por todo lado los electrones y los átomos, dependiendo de la temperatura. Y por casualidad, con el tiempo, empezaron a unirse formando rompecabezas que por casualidad iban encajando la atracción y la repulsión de los átomos. Oparin hizo un experimento, metió agua, metió algunas moléculas sueltas, le llenó de energía y empezó a crear moléculas orgánicas como carbohidratos, las cuales son en la base de la vida. Entonces, la teoría dice que en el océano estaban los átomos dando vueltas dentro del agua, no había atmósfera, por lo tanto la radiación ultravioleta llegaba con todo, había rayas, descargas, era una atmósfera muy inhóspita, muy agresiva, y esa radiación y esa energía empezó a formar moléculas de vida. Estas moléculas empezaron a juntarse una tras otra, y hubo la casualidad que una molécula se autorreplicaba. Todas esas moléculas que se fueron formando por el azar, la simple atracción eléctrica, perdón, atracción atómica de las moléculas y de los átomos sin querer, sin que no hubiera una manito modificando todo, logró formar lo que son las células. Las células son un montón de moléculas que se van adheriendo unas a otras y van interactuando. Estas células tenían en su núcleo el ADN. El ADN es la molécula de la vida, que también se formó por ese mecanismo, y nos indica que cuando tú tienes descendencia, las células se dividen en dos, en tres, puede haber fallas al dividirse, fallas al duplicarse, no son exactas las fallas, eso crean mutaciones. Esas mutaciones pueden ser grandes, pequeñitas, se llaman variaciones. Entonces, una variación dentro de una población, como aquí vemos en el ejemplo, aquí tenemos una célula, tiene su descendencia y tiene variaciones en esa descendencia. El ambiente va diciendo cuál variación es la más apta y cuál es la variación menos apta. Aquí podemos ver que la verde oscura es menos apta. ¿Por qué? Lo estamos representando en escarabajos. Los escarabajos tienen un fondo y se camuflan, y el color los delata o los camufla. Entonces, los colores que más se notan para los depredadores son los que empiezan a morir. La variación más apta es la que va quedando, la que se puede camuflajear con el entorno. Nuevamente, otra generación crea variabilidad. Dentro de esa variabilidad, otra vez hay otra selección, y eso es el mecanismo de evolución de la vida. Como pueden ver aquí, tampoco hay nadie operando de algún lado las cuerdas de la vida. Se sigue siendo un orden espontáneo que nace del azar. Posteriormente, cuando se formó la primera célula, se dieron cuenta que podían trabajar mejor en equipo que solas. Y al trabajar en equipo, unas células dijeron, yo me encargo de esto, tú te encargas de lo otro, y se empezó a formar los tejidos, las células especializadas y los seres pluricelulares. ¿Por qué? ¿Por qué vieron que era mejor trabajar en equipo? Hay una teoría matemática, la teoría de los juegos, donde hay el dilema del prisionero. El dilema del prisionero, ¿qué nos dice? Hay dos prisioneros, los dos prisioneros están culpados por un delito, y el juez les dice, mira, les voy a dar 10 años de cárcel a cada uno, y por separado a cada uno le dice, si tú delatas al otro, te voy a reducir la sentencia a 5 años.
y al otro le voy a aumentar la sentencia a 20 años, ¿no? Y el juez no les dice, pero si ambos se delatan uno al otro, el juez les va a poner 15 años, aparte de ser ladrones, por ser soplones, 15 años, ¿no? Entonces aquí tengo una tablita. Yo, si no delato, tengo 10 años de cárcel asegurada. Perdón, si el otro me delata, aquí está la acción del otro, ¿no? Si el otro me delata, tengo 20 años que van a dar a mí. Si yo le delato a él, nada más voy a tener 5 años, ¿ok? Pero si los dos nos delatamos mutuamente, vamos a recibir un castigo de 15 años, los dos, o sea, de 10 a 15 años. Mi ambición por tener menos sentencia, lo único que ocasionó por el otro actuar del otro, es que tuviera más de lo que iba a merecer. Entonces, la recompensa, te das cuenta que es mejor no delatar, o sea, cooperar, ayudar, no ser malo con el otro. Aquí ponemos una recompensa de acuerdo al actuar respecto a la otra persona. 3 es no delatar y que el otro no delate. 1 es que el otro me delate a mí, soy el más afectado, y que yo no lo delate a él. 4, que yo lo delate a él, me mejora mucho a mí, pero a costa de él. Y 2, que los dos nos delatemos mutuamente. Por lo tanto, en las células hay 2 tipos de células. Hay una teoría que está aquí en la página, el link, pueden verla aquí. Es una bióloga de la Universidad Autónoma de México. Ella dice que probablemente una de las asociaciones que hubo entre células era que había células respiradoras y células fermentadoras y que los recursos son escasos. Están compitiendo por los recursos. ¿Qué son heterótrofos? Que ellos tienen que absorber nutrientes del ambiente, del agua en este caso, digamos. Entonces, el respirador es muy lento consiguiendo los recursos, pero es más eficiente y tiene más descendencia. Como cualquier organismo, tiene que economizar la energía para ser más eficiente y te dice asegurar la descendencia. En cambio, el fermentador, luego explicamos cuál es la diferencia, es más rápido, pero es ineficiente, tiene menor descendencia. Entonces, si compiten, tenemos esta tabla. Respirador y respirador juntos, al no competir tanto por los bienes escasos, que siempre son escasos, no van a pelearse tanto, van a tener una mayor tiempo para sintetizar los alimentos. Va a ser lento, pero no va a pasar nada, van a ser más eficientes, van a tener descendencia. Si un respirador y un fermentador están juntos, el fermentador al ser más rápido va a poner en desventaja al respirador, entonces va a perder el respirador. Si ponemos al fermentador con el respirador, también el fermentador va a tener más ventaja, le va a ganar al respirador porque es más rápido. Y si fermentador y fermentador están a un lado del otro, van a salir los dos muy perjudicados porque se van a acabar rápidamente los recursos escasos. Entonces, la mejor solución es que respirador y respirador estén juntos para ganar más energía. Esa pluricelularidad creó tejidos, los tejidos crearon órganos, los órganos crearon sistemas, los sistemas crearon organismos y organismos vivientes grandes, como los animales, como las plantas. Y ese orden que sale de ahí, podemos ver aquí 4 tipos de células. Estos 4 tipos de células componen nuestro cerebro. El cerebro está compuesto por estas 4 células. La interacción entre esas 4 células es justamente lo que te hace lo que eres. No hay nadie, no hay ningún, en mi caso, un marco pequeñito moviendo los hilos, igual que en el otro caso. No hay nadie. Es como cuando a los antiguos veían la lluvia, pensaban que había un dios que hacía llover. Ahora ya sabemos que el agua, las partículas de agua se condensan en partículas chiquitas sólidas por la temperatura, y se van condensando, van formando gotas más pesadas que al final caen. Sabemos que atrás de la lluvia no hay ningún dios, es simplemente 2 elementos actuando unos con otros. Lo mismo pasa con el cerebro, son estas 4 células que interactúan y de esa interacción que hay nace la conciencia de un humano, orden espontáneo. Entonces, luego los organismos grandes también encontraron, bajo el mismo teoría de juegos que vamos a explicar, que trabajar en equipo te da mejor chance de alimentarte, mejor chance de defenderte, mejor oportunidad del cuidado de las crías, mejores condiciones, mejores formas de enfrentar las condiciones adversas, como los pingüinos que se juntan muchos para enfrentar el frío. Entonces fueron formando comunidades, poblaciones, en este caso una población de himenópteros, que son hormigas, avispas, abejas, hormigas, termitas, pueden formar este tipo de cosas. Este es un termitero. El termitero o el hormiguero o el panal son superorganismos considerados por los biólogos superorganismos. ¿Por qué? Porque constantemente están creando cosas y comportándose como si fuera un organismo superior. La hormiga o la termita es muy básica y en conjunto con las demás hormigas o las demás termitas
van creando una especie de comportamiento del hormiguero o del termitero como si fuera un organismo individual. Pero la hormiga no tiene idea, ni la termita tiene idea de que forma parte de un organismo que casi se mueve y tiene autonomía muy diferente a la que tiene el individuo de la población. Por eso llaman superorganismos. Aquí podemos ver una parvada, como para defenderse de un depredador van formando este tipo de aglomeraciones con formas muy interesantes y no hay nadie diciéndoles cómo ubicarse, cómo moverse. Pueden estar así durante horas escapando de depredadores sin chocar entre ellas, agrupándose más al medio para crear que la posibilidad de que te atrape un depredador es menor si hay muchos blancos múltiples los cuales elegir, se confunde. Y la mejor especie de todas, que crea cosas hermosas también, como esto que acabamos de ver, es el humano. Esta especie ha creado esto. Esto nadie lo ha coordinado. Esto también es resultado de un orden espontáneo, de las acciones individuales. También en el caso de los demás seres vivos, animales y plantas, han creado una complejidad en el ecosistema. Son miles de cerebros, miles de plantas, miles de moléculas interactuando cada uno en beneficio propio, pero cooperando. Y crea una red súper compleja que no se puede entender al todo por ciento. De hecho, Hayek, en su libro de Sensory Order, decía que había órdenes. Y él decía, un orden puede llegar a comprender o explicar un orden más sencillo que sí mismo, pero no puede explicar el orden de sí mismo y órdenes más complejos de sí mismo. O sea, no podemos entender más allá. Y ponen, no, en los átomos, la física estudia los átomos, las moléculas, la química, los organismos, la biología, la acción humana y la sociedad, la economía. Y aquí arriba, el orden supremo, no podemos explicarlo. Es imposible. Hay algo ahí arriba que no entendemos, que no conocemos, y aunque nos lo explicaran, porque nuestro cerebro no logra aceptar tanta complejidad, según lo que comenta Hayek. En el caso de los humanos pasa lo mismo, lo que dijimos hace rato. Dos ladrones les sale mejor no delatarse, cooperar, y también lo puedo poner como agresión. Si yo coopero con mi vecino, salgo ganando. Perdón, si él me roba, yo salgo perdiendo. Si yo le robo a él, a costa de él, yo salgo ganando y él sale perdiendo. Y si los dos nos robamos, perdemos los dos. Entonces, el dilema del prisionero, a la primera, obviamente, vamos a cometer el peor error porque no sabemos de la acción del otro, pero vamos a aprender la lección. Con el tiempo vamos a darnos cuenta que es mejor cooperar. Si este dilema se repite en el tiempo, vamos a lograr llegar a esto, a la cooperación. Y esta es la base de la magia del orden espontáneo de los humanos. Esa división, esa cooperación logró que los humanos nos diferenciáramos. Es muy importante eso, que somos diferentes y nos complementamos en nuestras habilidades para crear cosas, como ejemplo un lápiz. Un simple lápiz tiene miles de millones de interacciones de humanos haciendo cada una de las cosas. El abono para los árboles, quién nos fabrica el abono, la fábrica del abono, la fábrica de la cuchara del abono, la mina que saca el metal para la cuchara, la goma, la madera, el grafito, todo es infinitamente complejo y ningún humano por sí solo va a poder hacer un solo lápiz. Y ahora imaginémonos un celular, un carro, una computadora, sería imposible. Entonces, ahí está el orden espontáneo de cooperación. Esta es la gran complejidad del mercado. Es súper gigante y es imposible que una sola persona lo pueda tener en su cabeza todo esto al mismo tiempo. Pero sin embargo, vamos creando una evolución. El mercado se viene comportando como un organismo. El mismo sistema que hace que los seres vivos evolucionen, en este caso ha logrado que las cosas que inventamos los humanos, el mercado, evolucione y se adapte. En vez de una mutación, es una idea. De esa idea vamos a proponer varias ideas. Nomás vean la historia del carro. ¿Cuántas ideas hubo para hacer el carro? Muchas, y fallaron un montón. Y la gente fue eligiendo cuál carro es el mejor, cuál fabricación del carro o proceso de fabricación del carro es el mejor. Y poco a poco pasamos, mediante este proceso de selección del mercado, de este carro a estos carros de hoy en día. Y constantemente están sucediendo. La innovación son mutaciones. Y cada quien va a innovar pensando qué es lo mejor. Y el que va a seleccionar qué es lo mejor es el mercado, no un ente mágico, no un líder mágico que tenga todo el poder. Nosotros, en base a nuestras circunstancias, si la gasolina sube de precio, vamos a buscar motores más eficientes. Si por alguna manera encontramos una manera de sacar energía del sol más eficiente que la actual, en vez de buscar un motor, vamos a buscar una batería, un panel solar que alimente el carro. Y eso es impredecible, es imposible saber las mutaciones o las innovaciones que puede haber en miles de millones de personas. Entonces, ese es el orden espontáneo, no hay magia. Y la naturaleza, la biología y la economía justamente se juntan en eso. La libertad es lo que nos da eso. Sin libertad y alguien dirigiendo todo,
Es imposible. Si alguien dirigiera a los átomos, no podría hacer vida. Si alguien dirigiera las células, no podría crear organismos multicelulares. Y si alguien dirigiera a los humanos, no podría crear al mercado. El mercado no es algo ajeno, somos todos nosotros, todo el universo complejo, encerrado en esta gran cosa, este gran planeta hermoso que contiene humanos maravillosos que son capaces de crear y adaptarse como ningún otro ser en el universo conocido se sabe que lo ha hecho. Entonces, cuando alguien les diga que el orden espontáneo es magia, nomás recuérdenles que antes pensaban que la lluvia era hecha por un dios y no hay nadie. El orden espontáneo no es magia, es ciencia pura y dura. Cuídense mucho, nos estamos viendo para la siguiente.